Ciclo bioquímico de los carbohidratos. Glucólisis. Es el primer paso de la respiración. Es una secuencia compleja de reacciones que se realizan en el citosol de la célula y por el cual la molécula de glucosa se desdobla en dos moléculas de ácido pirúvico. Es el ciclo metabólico más difundido en la naturaleza. También se le conoce como ciclo de Embden-Meyerhof. Se le encuentra en los 5 reinos. Muchos organismos obtienen su energía únicamente por la utilización de este ciclo. El mismo está catalizado por 11 enzimas que se encuentran en el citoplasma de la célula, pero no en las mitocondrias. Recuerde que es el inicio de un proceso que puede continuar con la respiración celular si existe oxígeno, o con la fermentación en ausencia del oxígeno. En la primera etapa se consumen 2 ATPs, uno con la enzima hexoquinasa y después de una reacción de isomeración se emplea el segundo ATP con la enzima fosfofructoquinasa. Reacciones que dan origen a la fructosa 1,6-biosfato con la que se inicia la segunda etapa. Al convertirse la fructosa 1,6-biosfato en el sustrato de la enzima aldolasa y cuyos productos son los triosas fosfato, gliceraldehído 3-fosfato y dioxiacetona fosfato. Seguidamente se inicia la tercera etapa, la que se caracteriza por la isomerización de la hidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato, por lo que al finalizar esta etapa contamos con 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, mismas que servirán de sustrato para la formación de piruvato, una por cada una de ellas. Con la síntesis de piruvato termina la tercera etapa, la que se distingue inicialmente por el requerimiento de la coenzima NADH y de un pi-ortofosfato para oxidar y fosforilar al gliceraldehído 3-fosfato, el cual se transforma en 1,3-biosfoglicerato más NADH, coenzima reducida. A partir de este producto recién formado y por acción de la enzima fosfoglicerato quinasa se sintetiza y se libera la primera molécula de ATP y más adelante en la reacción catalizada por el piruvato quinasa se forma a nivel del sustrato la segunda molécula del ATP. En resumen, sucede en el citoplasma de todas las células. La insulina activa esta vía y el glucagón la inhibe. Las enzimas reguladoras hexoquinasa, fosfofructoquinasa y piruvato quinasa se inactivan con el citrato y el acetil-CoA. El balance energético es glucosa más 2 ADP más 2 PI más 2 NADH, 2 piruvato más 2 ATP más 2 NADH más 2 H más 2 HO2. Ciclo bioquímico de los lípidos. Metabolismo de los lípidos, digestión de triglicéridos. Los TAG son la principal forma de reserva de lípidos en los animales y vegetales, y la oxidación de los ácidos grasos que los conforman permiten generar ATP. Su hidrólisis catalizada por lipasas rinde 3 ácidos grasos y glicerol según la reacción general. El glicerol se metaboliza como una triosa por vía glicolítica previa transformación en dihidroxicetona 3-P. Los ácidos grasos son degradados por beta-oxidación en una célula animal. Las etapas previas a este proceso son la activación del ácido graso y su paisaje a la matriz mitocondrial. Para ser oxidados los AG se deben activar y eucariotas pasar del citosol a la mitocondria. En la reacción de activación de los AG se consumen 2 enlaces de alta energía. Un ATP rinde AMP más 2 pi. Como la activación de los AG es un proceso citoplasmático y su oxidación es en la matriz mitocondrial, son transportados mediante un proceso en el cual
participa la proteína translocasa y la carnitina. El AG activado acetil-CoA se une a la carnitina formando acilcarnitina. Beta oxidación. Los C de los AG se denominan con letras griegas a partir del grupo carboxilo según represente abajo, como se verá. El C que se oxida es el B, de ahí del nombre de la vía. En la primera reacción de la beta oxidación del AG activando es oxidado por una deshidrogenasa dependiente de FAD, que forma parte de la cadena respiratoria, de manera que como consecuencia esta reacción se forman 2 ATP. En la segunda reacción ocurre una hidratación y en el CB queda una función alcohol. En la reacción siguiente otra deshidrogenada dependiendo de NAD lo oxida. El NAD se oxida en la cadena respiratoria, de manera que en esta reacción se forman 3 ATP. El ingreso de una HS-CoA produce una ruptura de la molécula en dos, un acetil-CoA y el ácido graso CoA, que vuelve a ser oxidado en su CB en otra vuelta, es decir, el AG con 2C menos vuelve a hacer la ronda nuevamente. Los productos obtenidos después de una vuelta de la bioxidación son una molécula de acetil-CoA, una molécula de ácido graso CoA con 2C menos que la molécula inicial, un NADH y un FADH2, por lo que se forman 5 ATP. A partir del número C de un AG se puede calcular cuántos ATP se forman. El número de vueltas que un ácido graso pone en marcha, es decir, las veces que se oxida, depende del número de carbonos que tenga. Si el ácido graso tiene 16, se podrá dar 7 vueltas, porque en una vuelta se liberan 2 moléculas de acetil-CoA. Por eso el número de vueltas se puede calcular como número de C por menos 1 entre 2. El AG, después de la bioxidación, se transforma en moléculas de acetil-CoA y la cantidad de estas depende del número de C. Si el AG tiene 16C, se generan 8 acetil-CoA que pueden ser oxidadas en el ciclo de Krebs. En resumen, el ácido palmítico 16C en bioxidación puede alimentar 7 vueltas en las que se reducen 7 FAD y 7 NAD. 7 por 2 más 7 por 3 es igual a 35 ATP. Genera 8 moléculas de acetil-CoA en el que el ciclo de Krebs rinde 8 por 12 igual a 96 ATP sobre 131 ATP. La bioxidación de ácidos grasos impares produce acetil-CoA y propionil-CoA. Ácidos grasos de número impar de C se metabolizan igual que son los de número par, es decir, en la misma secuencia de reacciones la bioxidación. Sin embargo, en la última vuelta quedan 5C, que por ruptura genera una molécula de 2C acetil-CoA y otra de 3C propionil-CoA. En el hígado de mamíferos, la propionil-CoA se carboxila y da succinil-CoA, un intermedio del ciclo de Krebs que puede dar malato, que a su vez por glucólisis genera glucosa. La síntesis de glucosa por esta vía es clave en los rumiantes. A partir de AG no se puede sintetizar glucosa. La acetil-CoA no es suficiente de oxacelatetato, porque si bien aporta 12 al ciclo de Krebs, en las reacciones de decarboxilización del ciclo salen 12 como CoA2. Este concepto importa porque explica por qué los ácidos grasos no son glucogénicos. Solo semillas de oleaginosas durante la germinación pueden sintetizar glucosa a partir de AG mediante una estrategia. Biosíntesis de ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos comienza con la transformación de acetil-CoA
en un compuesto de 3 carbonos, la malonil-CoA. Esta reacción ocurre cuando hay una alteración celular de ATP-ADP, dado que la enzima que la cataliza es activada alostéricamente por ATP e inhibida por ADP. La síntesis de una G se puede resumir en 4 pasos que se describen a continuación. Número 1. Unión de los precursores acetil-CoA y de la malonil-CoA, la enzima ácido graso sintasa. Condensación de acetil-CoA y de la malonil-CoA con pérdida de un CO2 de esta última. Reducción del grupo cetona con poder reductor del NADPH, producido en el ciclo de las pentosas. Deshidratación del alcohol y reducción del doble enlace generado a través de 2 pasos con aporte de poder reductor de NADPH, generado en el ciclo de las pentosas. La síntesis continúa por la repetición de los pasos anteriores con el crecimiento de la cadena del ácido graso de 2AC por vuelta. Las reacciones para la síntesis de una G son las mismas en diferentes organismos. Sin embargo, en animales y plantas se requieren de enzimas adicionales para generar una cadena mayor a 16C. También se requieren de enzimas adicionales desaturazadas para generar AG insaturados. Los animales tenemos desaturadas que generan dobles enlaces hasta 9C después del grupo carboxilo, mientras que las plantas pueden generar insaturaciones más allá del C9, y esos AG que los tenemos que ingerir con la dieta son los esenciales. You had me hooked again from the minute you sat down.